Ciencias, subsector física. A continuación veremos el trabajo mecánico. Si se aplica una determinada fuerza sobre un cuerpo y debido a esa fuerza se produce un desplazamiento, se dice que esa fuerza realiza un trabajo. Por ejemplo, tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie, aplicamos una fuerza F en esa dirección y sentido, y debido a esa fuerza se produce ese desplazamiento D, entonces el trabajo o trabajo mecánico, que lo abreviamos con la letra W mayúscula, se calcula multiplicando la fuerza F por el desplazamiento D por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Veamos algunos casos determinados de aquello. Por ejemplo, cuando no hay desplazamiento, entonces no se produce trabajo, aun cuando esté actuando una fuerza. Veamos un ejemplo. Si tenemos un cuerpo que está en reposo, hacemos fuerza F sobre ese cuerpo, pero aún así no se produce desplazamiento, el desplazamiento es cero, por ejemplo, cuando empujamos una muralla, entonces no se está produciendo trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que el trabajo se calcula fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Pero el desplazamiento vale 0 y por lo tanto cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces, cuando no hay desplazamiento, el trabajo es 0. Para que haya trabajo necesariamente tiene que haber desplazamiento. Veamos algunos casos cuando hay desplazamiento. Si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido, por ejemplo, tenemos un cuerpo, aplicamos una fuerza F en esa dirección y sentido y el desplazamiento se produce en la misma dirección y sentido debido a esa fuerza, el ángulo entre esos dos vectores es 0 grados. Luego, el trabajo se calcula multiplicando el valor de la fuerza por el valor de desplazamiento por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados vale 1 y por lo tanto el trabajo es fuerza por desplazamiento por 1. Es decir, el trabajo en este caso se calcula fuerza por desplazamiento. Este es el caso más común y más utilizado para calcular trabajo, cuando la fuerza y el desplazamiento coinciden, y se calcula multiplicando fuerza por desplazamiento. Sin embargo, hay otros casos distintos. Veamos qué pasa cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Entonces tenemos el mismo cuerpo que se está desplazando en ese sentido, un desplazamiento D, pero ¿qué pasa si se le está aplicando una fuerza contraria? Por ejemplo, la fuerza de roce. Porque cuando se desplaza un cuerpo sobre una superficie, existe un roce entre ambas superficies. Ese roce apunta contrario al desplazamiento. Entonces, el ángulo entre esos dos vectores es 180 grados. Veamos qué pasa con el trabajo. El trabajo se va a multiplicar fuerza por desplazamiento por el coseno de 180, pero el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, fuerza por desplazamiento por menos 1 quiere decir que el trabajo de la fuerza de roce es menos el valor de la fuerza de roce por el desplazamiento. Es decir, cuando la fuerza se opone al desplazamiento, el trabajo hecho por la fuerza es negativo. ¿Por qué se está desplazando en esa dirección entonces? Bueno, probablemente existirá alguna otra fuerza que se esté aplicando, pero el trabajo hecho por la fuerza de roce es negativo. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares? Entonces tenemos, supongamos, ese cuerpo y le aplicamos una fuerza de arriba hacia abajo, por ejemplo, las maletas sobre la parrilla de un vehículo. Y el vehículo se está desplazando en esa dirección y en ese sentido, pero no gracias a la fuerza F. Veamos qué pasa con el trabajo. Se calcula multiplicando fuerza por distancia por el coseno del ángulo, que en este caso es 90 grados, el ángulo entre esos dos vectores. Y tenemos entonces que el coseno de 90 grados es 0 y por lo tanto el trabajo hecho por esa fuerza es fuerza por desplazamiento por 0. Es decir, esa fuerza F, que es perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo. Entonces, ¿por qué se está desplazando en esa dirección? Lo mismo que el caso anterior. Puede existir alguna otra fuerza, por ejemplo la fuerza del motor, que es la que hace que se desplace. Pero la fuerza que se está ejerciendo perpendicular no está trabajando. Resolvamos un ejercicio. ¿Cuánto vale el trabajo que realiza una fuerza de 20 newton para desplazar un cuerpo a una distancia de 3 metros? Tenemos un cuerpo, se le aplica una fuerza de 20 newton y se desplaza en esa misma dirección 3 metros. ¿Cómo se calcula el trabajo? Fuerza por desplazamiento. Están en la misma dirección, por lo tanto el ángulo no va a intervenir, o sea, el coseno del ángulo es 1.
Fuerza por desplazamiento, es decir, 20 newton, que es la fuerza por 3 metros, que es el desplazamiento, y eso es 60 newton por metro. ¿Qué es un newton por metro? Es la unidad de trabajo que le vamos a llamar joule. El trabajo se mide en joules. Y por lo tanto el trabajo ejercido es de 60 joules. Preguntémonos, ¿cuánto vale el trabajo que se realiza para sostener un cuerpo durante un tiempo t? Sostenerlo, sin moverlo, solo sostenerlo. Lo que tenemos que ver es, por ejemplo, una maleta. Si estamos sosteniendo una maleta sin desplazarnos, lo que estamos haciendo para sostener la maleta es una fuerza F hacia arriba. Pero, ¿hay desplazamiento? No, no hay desplazamiento. ¿Y qué pasaba cuando el desplazamiento era cero? Veamos. El trabajo se calcula fuerza por desplazamiento, pero el desplazamiento en este caso es cero, y por lo tanto tenemos que el trabajo hecho para sostener esa maleta o cualquier cuerpo, no importa el tiempo que lo sostengamos, el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque no lo estamos desplazando.